Cuando la biología de la esperanza vence a la desesperación invisible, tal vez estés cansado, no un cansancio físico, sino ese cansancio que habita en lo profundo, donde el alma se recoge en silencio. El tipo de agotamiento que llega después de muchos intentos, muchas promesas hechas a ti mismo, muchas oraciones susurradas por la noche, sin respuesta. Ya intentaste afirmaciones, ya te sumergiste en meditaciones, visualizaciones, prácticas espirituales. Y aún así, por dentro, parece que nada se mueve, como si la vida continuara en círculos, como si la esperanza empezara a parecer un error de cálculo, un viejo delirio. Pero, ¿y si te dijera que no eres tú quien está fallando? ¿Y si la verdad fuera que tu dolor no es una señal de derrota, sino un llamado a mirar más profundamente, mucho más de lo que los ojos pueden alcanzar? Según Bruce Lipton, uno de los mayores estudiosos de la epigenética, lo que moldea tu realidad no es el mundo de afuera, es el ambiente que llevas dentro de ti, tus creencias, tus emociones, tus patrones invisibles. No es lo que te sucede, es lo que vibra silenciosamente en ti, incluso cuando no lo percibes. Y tal vez ese sea el punto. Quieres cambiar. Tu mente consciente lo está gritando, pero lo que vive en tu subconsciente sigue atrapado, atrapado en los traumas, atrapado en los miedos antiguos, atrapado en una historia que no escribiste, pero que continúa siendo leída todos los días sin que te des cuenta. Despiertas, tomas café, respiras hondo y dices, hoy será diferente. Pero sin percibirlo, entras nuevamente en el piloto automático. Reaccionas a las mismas cosas, sientes los mismos disparadores, respondes con las mismas emociones. Y entonces, el día termina, y el ciclo recomienza. Bruce Lipton nos muestra que más del 95% de nuestro día está dirigido por esos programas antiguos, y ni los ves, ni los sientes, solo vives, o mejor, sobrevives. Joe Dispenza llama a esto el cuerpo como memoria del pasado. Tu cuerpo aprendió a sentir tristeza, aprendió a sentir miedo, aprendió a anticiparse al dolor, y ahora, incluso cuando la mente quiere lo nuevo, el cuerpo reacciona como si todavía estuviera en lo viejo, como si hubiera una adicción química a las emociones negativas. Y no, esto no es debilidad, esto es ciencia, esto es programación, esto es biología. Pero existe una pregunta que abre una puerta, una única pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Y si solo 17 días fueran suficientes para empezar a reescribirlo todo? No solo tu mente, sino el campo invisible a tu alrededor, tu energía, tu frecuencia, tu historia. ¿Y si en 17 días pudieras plantar una nueva semilla, incluso sin ver aún los frutos? ¿Y si en esos días finalmente pudieras salir del piloto automático y tocar, con tus propias manos, tu poder de elegir? Este no es un llamado para probar una técnica más. No es otra promesa de transformación instantánea. Es una invitación a experimentar la posibilidad de recordarte quién eres, antes de todo dolor, antes de toda creencia, antes de toda rendición. Y tal vez, solo tal vez, lo que hoy parece fracaso sea apenas el terreno fértil de algo que todavía no ha florecido. El ciclo invisible que aprisiona a quien está a punto de rendirse. Hay un tipo de dolor que no grita, pero enferma en silencio. Habita en ese espacio interno donde nadie más entra, y al que tú, a veces, también evitas ir. Es un dolor que no aparece en los exámenes, no se explica con palabras, pero que se manifiesta en forma de cansancio, desánimo, sensación de vacío. Es el peso invisible de quien ya intentó tanto cambiar, pero se ve regresando siempre al mismo lugar. Cuando el sentimiento de impotencia se instala, no solo llena la mente, altera tu frecuencia vibracional. Poco a poco, sin percibirlo, comienzas a vivir como si estuvieras atrapado dentro de una vibración de derrota, de incredulidad, de abandono. Es como si tu campo energético dijera todo el tiempo, no puedo, ya lo intenté, nada funciona. Y el universo, que responde a la vibración y no a las palabras, solo devuelve aquello que ya estás emitiendo. En el fondo de ese proceso, existe una creencia oculta, casi imperceptible, pero increíblemente poderosa. Dice, si no lo logro ahora, nunca lo lograré. Esa creencia es como un veneno que escurre silenciosamente por las fisuras del alma. Impide que confíes, impide que persistas, y peor,
transforma el tiempo, que debería ser aliado, en enemigo. Empiezas a creer que ya pasó tu hora, que es demasiado tarde, que tu momento no llegó, y tal vez nunca llegue. Y es en ese punto cuando el cuerpo comienza a colapsar, pero no de forma escandalosa. Es un colapso sutil, un apretón en el pecho, un nudo en la garganta, un insomnio recurrente, una tensión que nunca se va. El cuerpo entra en estado de vigilancia emocional, siempre alerta, siempre tenso, siempre esperando lo peor. Y así, cada día se convierte en una batalla silenciosa entre el deseo de cambiar y el miedo de que nada cambie. Esa desconexión crea un abismo entre el cuerpo y el presente. El cuerpo está aquí, ahora, pero la mente vive en un campo de ansiedad, entre el pasado que aún duele y el futuro que parece amenazador. El ahora, que es el único lugar donde la vida realmente sucede, se vuelve inaccesible. Estás presente físicamente, pero tu alma siempre está huyendo, intentando evitar la próxima decepción, el próximo fracaso, el próximo silencio. Pero aquí hay una llave escondida, porque lo que sientes ahora, por más doloroso que sea, no es una falla, es una respuesta. Es el eco de una historia que necesita ser reescrita no con fuerza, sino con presencia, con repetición, con elección consciente. Porque mientras creas que lo que sientes define quién eres, seguirás viviendo dentro del ciclo que tu dolor creó. Y tal vez, solo tal vez, ese ciclo no esté intentando aprisionarte, sino mostrarte dónde aún existe una herida abierta, pidiendo ser mirada con verdad, con compasión, con coraje. Esa es la primera semilla. Duele al tocar el suelo, pero también es ella la que empieza a preparar la tierra para algo nuevo, algo que aún no ha florecido, pero que silenciosamente ya comenzó a nacer dentro de ti. ¿Por qué 17 días pueden ser más transformadores que un año entero de prueba y error? La mente humana tiene prisa, quiere soluciones rápidas, respuestas inmediatas, curas que lleguen con la misma velocidad de un clic. Pero el cerebro no trabaja así. No cambia por voluntad, cambia por repetición, por significado, por emoción. Por eso tantos años de esfuerzo, lectura, videos y prácticas espirituales parecen no surtir efecto. No es que no lo estés intentando lo suficiente, es que tal vez estés intentando con la lógica, cuando lo que necesitas es tocar la vibración. Bruce Lipton afirma: las creencias no cambian por la razón, cambian cuando una información nueva es repetida, vivida, sentida, hasta que el cuerpo la reconoce como verdad. Eso lleva tiempo, pero no un tiempo largo. Requiere un tiempo consciente. Y 17 días pueden ser un tiempo sagrado, si se viven con presencia e intención. Porque en ese pequeño ciclo, el cerebro empieza a crear nuevos caminos. Y con cada repetición, esos caminos se van fortaleciendo, volviéndose reales, volviéndose tú. Hay una diferencia muy clara entre quien consume información y quien vive la transformación. Muchos leen sobre espiritualidad, muchos estudian la mente, el campo cuántico, las emociones, pero muy pocos integran realmente lo que aprenden en sus estados de ser. Porque saber no basta, hay que encarnarlo, vibrarlo, respirar esa nueva versión hasta que deje de ser una idea y se convierta en una frecuencia natural. Durante 17 días, si sostienes una intención viva, no como obligación, sino como entrega, algo empieza a reestructurarse por dentro. No se trata de conquistar algo afuera, se trata de convertirte en algo por dentro. Y es en ese proceso cuando el subconsciente empieza a escuchar, empieza a aceptar, empieza a liberar lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Esta es la ciencia de los ciclos sinápticos, la plasticidad cerebral, la epigenética en movimiento, tu cerebro, tu biología, tu campo electromagnético. Todo empieza a responder a cada gesto intencional que repites. Y cuanto más repites con sentimiento, más profundamente se graba. Por eso tantos pasan años intentando cambiar, pero se sienten en el mismo lugar. Porque falta constancia emocional, falta sentido en el gesto, falta presencia en el proceso. Y no es culpa, es solo falta de entrenamiento, falta de comprensión de que el universo interior obedece a otros ritmos, ritmos suaves, profundos, repetidos. Y cuando comprendes eso, algo cambia. Dejas de buscar soluciones inmediatas y empiezas a construir nuevas raíces, raíces que sostienen,
raíces que nutren, raíces que, con el tiempo, sostienen una realidad entera que antes parecía imposible. Entonces, tal vez, lo que necesitas no es otro milagro, sino 17 días de presencia inquebrantable, un ciclo entero en el que, en lugar de buscar, pasas a encarnar, un ciclo en el que dejas de correr detrás y empiezas a recordar que aquello que buscas ya eres tú, el sabotaje camuflado en el esfuerzo, la paradoja de querer con miedo. Existe una paradoja silenciosa que casi nadie percibe, pero que está presente en gran parte de los intentos de cambio. Es el acto de desear algo con tanta fuerza, que ese deseo se transforma en desesperación. Crees que estás co-creando, que estás manifestando, que estás caminando hacia una nueva realidad, pero, en verdad, solo estás reforzando, vibracionalmente, la ausencia de aquello que quieres. Querer con urgencia no es querer con fe, es querer con miedo, y el miedo es una frecuencia. Es un pedido inconsciente que le dice al universo, no confío. Cuando sientes que necesitas manifestar algo inmediatamente, es como si dijeras, con cada célula de tu cuerpo, que eso no está accesible, que no es tuyo, que está lejos, que quizá nunca venga. Y eso crea una contradicción energética. La ansiedad, en ese contexto, no es solo un síntoma mental, es una vibración desalineada, un grito silencioso de control, un esfuerzo por empujar la realidad en lugar de permitir que florezca. Es como pedirle al universo con las manos cerradas. Quieres lo nuevo, pero no estás dispuesto a soltar lo viejo. Y así, aquello que podría llegar con ligereza, se torna cada vez más distante. La metáfora de pedir con las manos cerradas es mucho más que simbólica. Es energética, porque todo lo que sujetas por miedo, también te sujeta. Miedo a perder, miedo a equivocarte, miedo a no lograrlo. Y ese miedo vibra más alto que cualquier intención consciente. Se anticipa, moldea, sabotea, no por maldad, sino por protección. El error, entonces, no está en el deseo, está en la desesperación por controlar el tiempo, el resultado, el camino. Intentas crear una nueva realidad, vibrando en la desesperación de la realidad actual. Te esfuerzas por manifestar abundancia, vibrando en la escasez. Dices que quieres amor, pero vibras en el miedo a la soledad. Y el universo, que responde a la coherencia vibracional, no a las palabras, solo devuelve lo que es más consistente en ti. Esa es la paradoja de querer con miedo. Y es sutil, porque el esfuerzo parece legítimo, la voluntad es verdadera, pero la vibración está desalineada. Y eso crea un campo de frustración continua, donde todo parece casi, pero nunca es. Todo parece cerca, pero no se manifiesta. Y cuanto más insistes, más parece que la realidad se esconde. Pero tal vez, solo tal vez, lo que necesitas no es más fuerza, ni más urgencia, ni más esfuerzo. Tal vez lo que necesites, profundamente, sea un estado de entrega. Un espacio interno donde el deseo pueda respirar sin desesperación, donde la fe pueda existir sin cobro, donde lo nuevo pueda llegar, porque por fin dejaste ir lo viejo. Ejercicio de 17 días, sustituyendo el piloto automático por intención consciente. Existe un punto en el que el saber necesita ceder espacio al sentir. Un momento en el que la mente, tan acostumbrada a controlar, necesita hacer silencio, para que el alma pueda, por fin, conducir. Es en ese punto donde el verdadero proceso de reprogramación comienza. No con imposiciones, ni con metas grandiosas, sino con pequeños gestos intencionales, repetidos como mantras vivos a lo largo de 17 días. Durante ese ciclo sutil y poderoso, no se trata de alcanzar algo afuera, se trata de plantar una nueva frecuencia dentro, porque el subconsciente no entiende el lenguaje racional, entiende repetición, emoción, símbolo. Y por eso, a lo largo de esos 17 días, un ritual simple pero simbólico puede convertirse en un puente entre el viejo patrón y el nuevo estado de ser. Ese ritual no necesita ser complejo, necesita ser verdadero. Puede ser una frase dicha con presencia, un momento de silencio al amanecer, un toque en el corazón con respiración lenta, profunda, consciente. Lo más importante es que, al repetir ese gesto, estés eligiendo un nuevo estado de ser. No lo que deseas conquistar, sino a quién deseas encarnar. Y al despertar,
En las primeras respiraciones del día, esa elección debe reafirmarse, no como una meta externa, sino como una semilla vibracional interna. Hoy elijo la paz, hoy elijo la ligereza, hoy elijo confiar. Y por la noche, antes de dormir, ese estado es acogido nuevamente, como quien riega una semilla antes de cerrar los ojos. Bruce Lipton muestra que estados de coherencia entre mente y corazón crean campos de regeneración y manifestación. Eso significa que, al alinear lo que piensas con lo que sientes, aunque sea por instantes, comienzas a vibrar de forma coherente. Y la coherencia, en ese campo invisible que nos conecta a todo, es un lenguaje poderoso. Durante esos 17 días, es esencial no atarse a metas externas. Evita condicionar tu transformación a lo que quieres obtener, porque cuando te enfocas solo en el resultado, corres el riesgo de desconectarte del proceso. Y es el proceso el que reprograma, es el proceso el que cura, es el proceso el que, poco a poco, construye una realidad más ligera, más verdadera, más tuya. La reprogramación no sucede de afuera hacia adentro, brota de adentro hacia afuera, como una semilla que no tiene prisa por florecer. El piloto automático, ese viejo programa que te hace repetir los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, los mismos comportamientos, no desaparece por la fuerza, se disuelve con elección. Elección consciente, elección presente, elección diaria. Y así, sin promesas mágicas, sin prisa, sin desesperación, empiezas a volverte otro. No alguien nuevo, sino alguien que siempre estuvo ahí, por debajo de todo lo que el dolor te enseñó a ser. Y quizá, en esos 17 días, no cambies el mundo, pero despiertes la parte de ti que tiene el poder de moldearlo con una nueva frecuencia. Una frecuencia que no fuerza, no cobra, no controla, solo vibra y confía. La metáfora del jardín interno. ¿Por qué rendirte ahora es abandonar la tierra en el preciso momento en que empieza a germinar? Hay algo sagrado en lo invisible, en lo que aún no brotó, en lo que se está gestando en silencio, mientras todo parece detenido. Pero cuando estás herido, cansado y sin señales de que algo está cambiando, es fácil caer en la trampa de la rendición. Y ahí es donde muchos se pierden. Abandonan el proceso, no porque haya fallado, sino porque no aprendieron a confiar en el tiempo de la semilla. Tú plantas, cuidas, riegas, y entonces esperas. Pero el suelo no responde con prisa. La vida que se está formando allá dentro de la tierra exige confianza. Y mientras la superficie parece la misma, ahí abajo, algo ya se organiza. Lo mismo sucede con tu mente, tu cuerpo, tu vibración. En los primeros días de reprogramación, casi nada parece diferente. El mundo a tu alrededor sigue igual. Pero algo profundo, empieza a moverse en el campo. Bruce Lipton explica que, para que una nueva realidad se manifieste, es necesaria estabilidad emocional. El campo cuántico, esa red invisible donde existen todas las posibilidades, responde a la coherencia vibracional. Eso significa que no se abre para quien oscila entre fe y miedo a cada paso. Se abre para quien sostiene la vibración, aunque el mundo diga, no está pasando nada. Ahí es donde muchos se pierden, porque como no ven hojas, creen que no hay raíz. Porque al no percibir señales inmediatas, concluyen que nada se está creando. Pero la creación es sutil, es silenciosa, y la mayor prueba que el universo pide es tu permanencia emocional, tu elección firme, aunque sin aplausos, sin recompensas, sin certezas. Rendirse demasiado pronto es como arrancar una planta de la tierra porque aún no ha dado flor. Es como interrumpir un proceso profundo solo porque los ojos no ven. Y en ese punto, la elección deja de ser lógica, se vuelve energética. Eliges permanecer no porque ves, sino porque sientes. Porque algo en ti ya intuye que la raíz está viva, que la tierra está trabajando, que la semilla sí está germinando. Y quizás sea precisamente ahora, en este punto en que todo parece estancado, cuando la transformación más profunda esté sucediendo. Porque lo que se está creando dentro de ti no es solo un pensamiento nuevo, es una nueva frecuencia, un nuevo ser, una nueva manera de estar en el mundo, de sentir, de responder, de vibrar. La elección es tuya, abandonar el proceso
porque aún no cosechaste, o confiar en la raíz invisible que ya está creciendo. Una raíz que no depende del tiempo externo, sino de la profundidad de tu presencia. Una raíz que no se alimenta de ansiedad, sino de fe silenciosa. Una raíz que solo se fortalece cuando decides permanecer, incluso cuando todo alrededor susurra que te rindas. No estás fallando, estás despertando de un viejo programa. Hay un instante, casi imperceptible, en que el dolor comienza a perder el control sobre tu historia. No porque desaparezca, sino porque pasas a verlo con otros ojos. Y ese instante, por más sutil que sea, es el inicio de algo grandioso. Es el momento en que dejas de culparte por no conseguir cambiar y empiezas a entender que no eras tú quien estaba fallando. Era solo un programa antiguo, intentando mantenerse vivo. Bruce Lipton nos recuerda que nuestra biología es plástica, moldeable, inteligente, pero no se transforma por fuerza de pensamiento. Responde al sentimiento. Es lo que sientes, profundamente, lo que activa nuevos caminos neuronales, nuevas respuestas químicas, nuevas posibilidades en el campo invisible. El pensamiento enciende la lámpara, pero es el sentimiento el que conecta la energía. Y aquí entra una de las enseñanzas más poderosas de Neville Goddard. Él no decía solo, imagina lo que deseas. Decía, imagínate siendo quien ya vive lo que desea. No desees el estado, encárnalo. Vive como si ya fuera real, aunque nadie lo vea, aunque nada alrededor cambie todavía. Porque cuando permaneces vibrando en el estado de realización, incluso en silencio, el campo a tu alrededor empieza a reorganizarlo todo. Y por eso el no resultado también forma parte del proceso vibracional. Cuando nada parece suceder, cuando todo permanece igual, es porque el campo todavía se está reestructurando. La realidad que ves es apenas un reflejo retrasado de la vibración que sostuviste días atrás. Lo que vibras hoy, lo cosecharás más adelante. Pero es necesario permanecer con el corazón alineado, incluso sin señales, permanecer con la fe encendida, incluso en la oscuridad. Entonces, la pregunta que te invito a acoger ahora es simple, pero profunda. ¿Y si tu mente no estuviera equivocada? ¿Y si solo estuviera dormida, soñando un sueño que nunca fue tuyo? Un sueño hecho de creencias que no te pertenecen, de miedos heredados, de traumas reciclados. ¿Y si ahora empezaras suavemente a despertar? Despertar no con culpa ni con prisa, sino con presencia, con amor por ti, con una elección nueva cada día. ¿Y si estos próximos 17 días fueran más que un desafío? ¿Y si fueran un llamado para volver a ti, para recordar lo que es vivir en verdad, para confiar nuevamente en la vida, no en la vida que grita afuera, sino en la que susurra adentro? Porque 17 días no cambian el mundo, pero pueden despertar a quien viniste a ser en él. Y cuando despiertas, todo a tu alrededor despierta contigo. La realidad no te resiste, solo espera a que recuerdes tu propia frecuencia. Y quizá este momento ahora sea el primer paso de tu regreso a casa, hacia adentro, hacia el lugar donde todo comienza, donde todo vibra, donde todo puede por fin florecer.